Les voy a contar algo que me sucedió hace algunos años. Algo que me partió el corazón y luego me lo llenó de asombro ante la ternura infinita de Dios. Algo que cambió para siempre. Mi manera de entender cómo Dios trabaja, específicamente, particularmente, con un corazón maternal especial, con las mujeres que duermen solas, sin esposo. Era una tarde lluviosa de domingo de noviembre, una de esas tardes grises donde el cielo mismo parece estar llorando, y después de la misa vespertina, cuando ya casi todos se habían ido apresuradamente bajo sus paraguas, cuando la iglesia quedaba en ese silencio sagrado que solo conocen los que se quedan después de que todos se van, vi en una de las últimas bancas de atrás, medio escondida en las sombras, a una mujer de unos 50 años, sentada completamente sola, con la mirada perdida fija en el sagrario, con los hombros caídos, en una postura que revelaba un cansancio que iba mucho más allá de lo físico, un cansancio del alma, una fatiga existencial de esas que se acumulan año tras año de cargar pesos invisibles que nadie más puede ver. Y algo en mi corazón de sacerdote, algo que solo puedo describir como la moción del Espíritu Santo, me impulsó a acercarme en lugar de irme a la sacristía como normalmente haría. Me movió a sentarme a su lado, respetando su espacio, pero haciéndole saber con mi presencia que no estaba sola, a preguntarle con la voz más suave que pude: hermana, ¿está usted bien? ¿Hay algo que la esté afligiendo? ¿Puedo orar por usted? Y ella me miró con unos ojos tan llenos de soledad, tan llenos de lágrimas contenidas durante tanto tiempo que estaban a punto de desbordarse, tan llenos de un dolor silencioso que había estado cargando sin que nadie lo notara, que antes de decir una sola palabra yo ya sabía, yo ya sentía que estaba frente a un sufrimiento profundo, un dolor de esos que la gente carga durante años en completo silencio, porque no sabe cómo expresarlo, porque tiene vergüenza de admitirlo, porque piensa que nadie lo entendería. Y entonces, después de un silencio largo donde pareció estar debatiendo consigo misma si abrir su corazón o seguir guardando su dolor en secreto, con una voz apenas audible, quebrada por años de llorar en privado, quebrada por noches interminables de soledad, me dijo algo que se me quedó grabado en el alma. Padre, yo vengo a esta iglesia todos los domingos sin falta, llueva o truene, esté enferma o esté bien, y siempre me siento aquí atrás en esta misma banca, porque no quiero que nadie me vea llorar. No quiero que me tengan lástima. No quiero ser la pobrecita mujer sola que todos miran con compasión condescendiente. Llevo 13 años durmiendo sola, Padre. 13 años largos, interminables. Desde aquel día terrible cuando mi esposo llegó a la casa, me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos y me dijo que se había enamorado de otra mujer, una mujer 20 años más joven que yo, que estaba dejándome, que ya no me amaba, que quería rehacer su vida. Me dejó con 3 hijos pequeños en ese entonces, Padre, niños de 7, 9 y 11 años que no entendían por qué su papá se iba, que lloraban todas las noches preguntando cuándo iba a volver. Me dejó completamente destruida, sintiéndome fea, vieja, sin valor, sin ninguna dignidad. Y las lágrimas empezaron a correr por su rostro mientras continuaba, como si una represa que había estado conteniendo durante 13 años finalmente se rompiera. Y aunque han pasado tantos años, Padre, aunque mis hijos ya crecieron y tienen sus propias vidas, aunque aparentemente he seguido adelante, aunque trabajo, aunque funciono, aunque nadie que me vea durante el día imaginaría el dolor que cargo,
Cada noche cuando llego a casa, cuando apago la luz de la sala y camino hacia el cuarto, cuando me meto en esa cama que antes compartíamos, cuando pongo mi cabeza en esa almohada que antes estaba al lado de la suya, siento un vacío tan grande, una soledad tan profunda, tan asfixiante, que a veces pienso que me va a tragar completa, que voy a desaparecer en ese abismo de soledad. Veo a mis amigas que tienen esposos que llegan a casa después del trabajo y hay alguien esperándolas, alguien que pregunta cómo les fue el día, alguien con quien compartir las cargas, las preocupaciones, las pequeñas alegrías. Y yo, Padre, yo llego a una casa vacía, tan silenciosa, que a veces el silencio mismo me grita mi soledad. Cocino para mí sola, como sola viendo las noticias para llenar el vacío con algo de ruido. Lavo los platos sola, veo televisión sola hasta que me da sueño. Me duermo sola abrazando una almohada porque mi cuerpo todavía añora el calor de otro cuerpo al lado. Me despierto sola en medio de la noche cuando tengo pesadillas y no hay nadie a quien despertar, nadie que me abrace y me diga que todo va a estar bien. Y su voz se quebró completamente mientras decía lo siguiente, mientras revelaba el dolor más profundo de todos. Y lo peor, Padre, lo que realmente me está destruyendo desde adentro, lo que me está haciendo perder la fe poco a poco, aunque venga aquí todos los domingos, es que empiezo a sentir que Dios se olvidó de mí, que a Él no le importa esta soledad mía, que estoy invisible incluso para el cielo. Veo cómo Dios bendice a otros con familias, con esposos amorosos, con hogares llenos de risas y de vida. Y me pregunto, Padre, me pregunto todas las noches, ¿por qué yo no? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios me castiga con esta soledad interminable? ¿Acaso no tengo valor ante sus ojos? ¿Acaso no merezco amor, compañía, alguien que me abrace cuando estoy triste? Y hermanos, hermanas, mientras escuchaba a esta mujer derramar su corazón con una honestidad tan brutal, tan vulnerable, mientras veía su dolor tan real, tan profundo, tan compartido por millones de mujeres en situaciones similares alrededor del mundo, mujeres que duermen solas por viudez, por abandono, por divorcio, por nunca haberse casado, sentí que el Espíritu Santo me llenaba con palabras que no eran mías, con una revelación de cómo Dios ve a estas mujeres, cómo Dios trabaja con ellas de maneras específicas, tiernas, poderosas, que pocas veces se predican, que pocas veces se enseñan, que permanecen como secretos escondidos en la Escritura esperando ser descubiertos. Y le dije algo que inicialmente la sorprendió, que hizo que levantara su rostro lleno de lágrimas y me mirara con ojos de incredulidad, pero que luego, mientras yo continuaba explicándole con pasajes bíblicos claros, con promesas específicas de Dios, la hizo llorar de nuevo. Pero ya no lágrimas de dolor, sino lágrimas de consuelo profundo, lágrimas de esperanza renovada, lágrimas de sentirse vista, conocida, amada por Dios por primera vez en años. Hermana, necesito que entiendas algo que va a cambiar completamente tu perspectiva, que va a transformar cómo ves tu situación, cómo interpretas estos años de soledad. Tú no estás invisible ante Dios. Tú no estás olvidada. Tú no eres castigo ni maldición. Al contrario, necesito que escuches esto con todo tu corazón. Las mujeres que duermen solas sin esposo, ya sea porque quedaron viudas o porque fueron abandonadas como tú, o porque nunca se casaron, o porque están separadas por razones válidas, estas mujeres tienen un lugar especial, privilegiado, único en el corazón de Dios.
Y Dios trabaja con ustedes de maneras específicas, con una ternura particular que Él reserva para ustedes, con provisiones especiales, con promesas que son específicamente para mujeres en tu situación. Y esto que voy a compartirles en esta hora extendida, esto que vamos a explorar juntos con profundidad, con paciencia, con todos los detalles necesarios, con ejemplos bíblicos claros, con testimonios reales de mujeres que han experimentado estas verdades, con revelaciones prácticas de cómo Dios obra en la vida de la mujer sola. Es para todas las mujeres que están durmiendo solas, sin esposo en este momento. Cualquiera que sea su situación específica, cualquiera que sea la razón de su soledad. Y también es para todos nosotros que tenemos madres, hermanas, hijas, tías, amigas, vecinas en esta situación, para que entendamos cómo Dios quiere que las tratemos, cómo podemos ser instrumentos de su provisión y su consuelo para ellas, cómo la iglesia debe honrarlas en lugar de marginarlas. Porque ¿saben qué pasa, hermanos? Que vivimos en una sociedad completamente distorsionada, que marginaliza a la mujer sola, que la hace sentir como fracaso, como ciudadana de segunda clase, como alguien incompleto, como si su valor como ser humano, como mujer, dependiera completamente de tener un hombre a su lado. Los medios de comunicación bombardean constantemente con el mensaje de que una mujer necesita un hombre para ser feliz, para ser completa, para tener valor. Las películas, las telenovelas, las canciones, todo gira alrededor del romance, de encontrar el amor verdadero, de tener una pareja. Y la mujer que no tiene eso, la mujer que está sola, es vista como triste, como perdedora, como alguien a quien tenerle lástima. Y tristemente, hermanos, tristemente, incluso en la iglesia, incluso entre nosotros, que deberíamos saber mejor, que deberíamos tener la perspectiva de Dios, a veces tratamos a estas mujeres con esa misma mentalidad mundana. Las tratamos con lástima condescendiente en lugar de con el honor profundo que merecen. Las vemos como problema a resolver, como personas incompletas que necesitan ser arregladas consiguiéndoles un esposo, o peor aún, las ignoramos completamente, las hacemos invisibles, estructuramos toda nuestra vida de iglesia alrededor de familias nucleares y las dejamos a ellas sintiéndose como extrañas, como no pertenecientes. Pero Dios, hermanos, Dios no las ve así. Dios las ve con ojos completamente diferentes. Dios las ve con un amor especial, con una protección particular, con una provisión específica. Y cuando ustedes, mujeres solas, cuando entiendan verdaderamente, profundamente, con convicción total cómo Dios las ve, cuando comprendan las promesas que Él tiene específicamente para mujeres en su situación, cuando reconozcan las maneras particulares en que Él trabaja en sus vidas, todo va a cambiar. Su perspectiva va a cambiar, su esperanza va a renovarse, su dolor va a transformarse, no necesariamente va a desaparecer, pero va a adquirir un significado nuevo, un propósito redentor. Entonces, empecemos por el fundamento, por la base sólida de roca de la Escritura. Porque no estoy hablando de opiniones humanas, no estoy compartiendo sentimientos bonitos o filosofía positiva. Estoy proclamando verdad revelada por Dios mismo en su palabra, que es eterna, infalible, absolutamente confiable. Y el fundamento bíblico es absolutamente claro, inequívoco, repetido una y otra vez a lo largo de toda la Escritura. Dios se identifica a sí mismo de manera especial, particular, única, como el protector,
el proveedor, el defensor, el vengador de las viudas y por extensión teológica y aplicación pastoral de todas las mujeres que están solas, sin el sostén, la protección, la provisión de un esposo. Y esto no es un detalle menor en la Escritura, hermanos. No es algo mencionado una o dos veces de pasada. Es un tema constante, persistente, repetido literalmente docenas de veces a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, revelando algo profundo sobre el corazón de Dios, sobre sus prioridades, sobre a quien Él presta atención especial, sobre quien está en el centro de su preocupación pastoral. Escuchen el Salmo 68:5, una de las declaraciones más hermosas, más consoladoras de toda la Escritura. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Detengámonos aquí, meditemos esto profundamente. Dios se identifica a sí mismo, elige describirse a sí mismo con estos títulos específicos, de todas las maneras posibles en que podría revelarse, de todos los atributos que podría destacar. Él escoge identificarse como padre de huérfanos y defensor de viudas. Así como un padre terrenal amoroso protege y provee para sus hijos con ternura y fiereza, así como un defensor legal pelea por los derechos de su cliente, así Dios se relaciona específicamente con las viudas, con las mujeres solas. Es parte central de su identidad revelada, de su carácter divino, de cómo Él elige manifestarse en la historia humana. Y luego el Salmo 146:9 declara con claridad rotunda: el Señor protege a los extranjeros y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los caminos de los impíos. Fíjense en esa palabra, sostiene. No dice que Dios ayuda ocasionalmente a las viudas cuando se acuerda. No dice que Dios las bendice de vez en cuando si tiene tiempo. Dice que Dios sostiene a la viuda. Sostener es un verbo activo, continuo, constante. Es lo que hace una columna con un edificio, lo que hace un fundamento con una casa. Ese es el trabajo permanente, incesante de Dios con ustedes. Mujeres que están solas, sostenerlas. Cuando sienten que se van a caer bajo el peso de la soledad, cuando la carga de criar hijos solas es demasiado pesada, cuando las responsabilidades financieras las están aplastando, cuando están al borde del colapso emocional, Dios las está sosteniendo. Tal vez no lo sientan siempre, tal vez haya momentos donde parece que están completamente solas, sosteniendo todo con sus propias fuerzas que ya no dan más, pero Dios está ahí debajo, sosteniéndolas de maneras invisibles, de maneras que ni siquiera perciben hasta que miran atrás y se dan cuenta de que no fue su fuerza la que las mantuvo de pie, sino la de Él. Y Éxodo 22:24 muestra cuán seriamente Dios toma su papel como defensor de viudas, cuán enojado se pone cuando alguien las maltrata. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y vuestros hijos huérfanos. Esa es una amenaza severa, aterradora. Dios está diciendo que Él mismo ejecutará juicio violento contra cualquiera que maltrate a una viuda. ¿Por qué? Porque Dios es su protector personal, su defensor divino, y nadie puede tocar a una viuda sin tocar a Dios mismo.
Y Deuteronomio 10, 17, 18 conecta la grandeza de Dios con su cuidado de viudas de una manera hermosa. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. El Dios que gobierna todo el universo, que es más poderoso que cualquier otro poder, elige usar su poder tremendo para hacer justicia a viudas, para darles pan y vestido. Eso revela sus prioridades. Y hay algo más profundo todavía, más íntimo, más asombroso. Isaías 54, contra 5 hasta 8, contiene una de las promesas más hermosas, más románticas, más íntimas de toda la Escritura, dirigida específicamente, personalmente, a la mujer que está sin esposo, a la mujer que se siente abandonada, repudiada, sola, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo tu Dios. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Deténganse aquí conmigo, mediten esto palabra por palabra porque es extraordinario. Dios dice a la mujer sin esposo, a la mujer abandonada, yo soy tu marido. No está usando una metáfora vaga, no está siendo poético de manera abstracta. Está haciendo una declaración teológica profunda, una promesa específica y literal, que Él mismo, el creador del universo, va a tomar el lugar del esposo ausente, que Él mismo va a ser el proveedor cuando no hay hombre que provea, el protector cuando no hay hombre que proteja, el compañero cuando no hay compañía humana. Él dice, tu hacedor, el que te creó, el que te conoce más íntimamente que nadie, ese es tu marido, el Señor de los ejércitos, el comandante de todos los ángeles, de todas las fuerzas celestiales, ese es tu marido, tu Redentor, el que pagó el precio por tu salvación, ese es tu marido. El Santo de Israel, el Dios de pacto fiel que nunca rompe sus promesas, ese es tu marido. Y Él reconoce el dolor, no lo minimiza, no lo ignora. Reconoce que estás abandonada y triste de espíritu. Reconoce el sufrimiento de ser repudiada, de ser rechazada, de ser dejada por otro. Dios ve ese dolor, Dios lo conoce íntimamente y promete que aunque sientas que Él te abandonó por un breve momento, aunque haya tiempos donde parece que Dios escondió su rostro y te dejó sola en tu dolor, Él va a recogerte con grandes misericordias, con misericordia eterna, con compasión que nunca termina. Esta no es solo promesa para Israel nacional, hermanos. Esta es promesa personal para cada mujer que lee este pasaje sintiéndose abandonada, sola, sin esposo. Dios te está diciendo, yo soy tu esposo ahora. Yo voy a llenar ese vacío. Yo voy a ser suficiente. Y esto no es solo Antiguo Testamento, no es algo que quedó en el pasado. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús mismo honrando especialmente a las viudas.
Lucas 21, contra 1 hasta 4, cuenta cómo Jesús observó a la gente rica echando sus ofrendas en el templo y luego vio a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús honra públicamente a esta viuda, la pone como ejemplo por encima de todos los ricos. Él ve su sacrificio, Él valora su generosidad, Él la nota cuando todos los demás probablemente ni siquiera se dieron cuenta de que ella existía. Y Santiago 1:27 en el Nuevo Testamento define la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre específicamente como visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De todo lo que Santiago podría haber dicho que es religión verdadera, de todas las prácticas espirituales que podría haber listado, él escoge esto: cuidar de huérfanos y viudas. Dios considera tan importante, tan central, tan esencial el cuidado de las viudas, de las mujeres solas, que lo hace parte de la definición misma de qué es religión verdadera, qué es fe auténtica. Si una iglesia, si una comunidad cristiana, si un grupo de creyentes no está cuidando activamente, tangiblemente de sus viudas, de sus mujeres solas, no está practicando religión verdadera según la definición de Dios. No importa cuánto ore, cuánto cante, cuántos servicios tenga. Y Jesús mismo, en uno de sus juicios más severos, más duros contra los líderes religiosos hipócritas de su tiempo, los condena específicamente por devorar las casas de las viudas. Marcos 12:40. De todos los pecados terribles que los fariseos cometían, de toda su hipocresía religiosa, Jesús escoge señalar específicamente que abusaban de las viudas, que se aprovechaban de mujeres vulnerables que estaban solas, que las manipulaban espiritualmente para robarles sus pocas posesiones. Eso le indigna a Jesús especialmente, eso provoca su ira santa. Porque cuando alguien maltrata a una viuda, cuando alguien se aprovecha de una mujer sola, está tocando a alguien que está bajo la protección especial de Dios, está atacando a alguien que Dios mismo ha declarado que defenderá personalmente. Entonces, con este fundamento bíblico sólido como roca, claro como cristal, profundo como el océano, repetido constantemente a lo largo de toda la Escritura, entendamos ahora específicamente, prácticamente, con detalles concretos, cómo Dios trabaja con la mujer que duerme sola sin esposo. Porque no basta con saber que Dios las ama, que Dios las cuida en teoría. Necesitan saber exactamente cómo Dios está obrando en sus vidas día a día, cómo reconocer su mano, cómo cooperar con su obra, cómo recibir las bendiciones específicas que Él tiene reservadas para ustedes. La primera manera fundamental, transformadora en que Dios trabaja con ustedes, mujeres solas, es esta. Dios les da una sensibilidad espiritual especial, única, una capacidad desarrollada de oír su voz, una intimidad profunda con Él, que muchas veces las mujeres casadas, ocupadas constantemente con las demandas legítimas pero absorbentes de un esposo, de una vida matrimonial, no pueden desarrollar de la misma manera o con la misma intensidad. Primera de Corintios 7:32 hasta 35 lo dice de manera explícita, directa: quisiera que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor,
para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que todos hemos experimentado. Esa tendencia casi natural de dar vueltas y vueltas alrededor de nuestros problemas, de mirarlos desde todos los ángulos, de analizarlos hasta el cansancio. Como si al pensarlos más pudiéramos resolverlos mejor. Pero hay algo curioso que sucede cuando hacemos esto. El problema se vuelve más grande, más oscuro, más pesado. Es como si al enfocarnos tanto en él, le diéramos más poder del que realmente tiene, y mientras tanto nos olvidamos de algo fundamental, de alguien fundamental, nos olvidamos de Dios. Y cuando esto sucede, queridos amigos, no solo perdemos paz, perdemos también claridad, perdemos fuerza interior, perdemos la capacidad de ver el camino que está justo frente a nosotros. Hoy quiero invitarlos a un cambio de mirada, a una conversión del corazón que puede transformar no solo cómo viven sus dificultades, sino cómo atraen hacia ustedes la solución, la paz y la gracia que tanto necesitan. Déjenme comenzar con algo muy concreto. He visto a lo largo de muchos años acompañando a personas en sus dificultades que existe una correlación directa entre el tiempo que pasamos enfocados en nuestros problemas y la sensación de impotencia que experimentamos. No es que los problemas no sean reales, no es que no deban ser atendidos, sino que hay una manera de mirarlos que nos enferma y hay otra manera de mirarlos que nos sana. Cuando una persona viene a mí y me dice, Padre, no puedo dejar de pensar en esto, me despierto pensando en esto, me acuesto pensando en esto, durante el día esto ocupa toda mi mente, yo sé que esa persona ha perdido algo esencial, ha perdido la perspectiva correcta, ha perdido el orden interior, ha perdido a Dios como centro de su vida. Porque verán, queridos amigos, cuando Dios es el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Imaginen por un momento el sistema solar. El Sol está en el centro y todos los planetas giran ordenadamente alrededor de él. Cada uno en su órbita, cada uno a su distancia, todo en armonía. Pero ¿qué pasaría si uno de esos planetas decidiera convertirse en el centro? Todo el sistema colapsaría, ¿verdad? Pues algo similar sucede en nuestra vida interior. Cuando un problema se convierte en nuestro sol, cuando todo gira alrededor de esa dificultad, de esa preocupación, de ese miedo, perdemos el equilibrio, perdemos la armonía, perdemos la capacidad de ver con claridad. He conocido a una mujer, llamémosla María, que durante años vivió atormentada por problemas económicos. Cada pensamiento, cada conversación, cada momento de su día estaba teñido por la preocupación del dinero. ¿Cómo voy a pagar esto y si no me alcanza para aquello? Y lo curioso es que mientras más pensaba en la falta, más se manifestaba la falta en su vida. No porque hubiera una magia oscura en sus pensamientos, sino porque su enfoque total en el problema la cegaba ante las oportunidades que Dios ponía en su camino. No veía la posibilidad de un trabajo extra porque estaba demasiado ocupada calculando lo que le faltaba. No percibía la generosidad de las personas porque estaba demasiado concentrada en su necesidad. Su problema se había convertido en su Dios, y ese Dios era cruel, era exigente, era insaciable. Un día, después de una larga conversación, le dije algo que al principio le pareció casi ofensivo. María, tu problema no es la falta de dinero. Tu problema es la falta de Dios en el centro de tu corazón. Ella se quedó en silencio. Y luego, con lágrimas, me confesó que hacía meses que no rezaba de verdad, que sus oraciones eran solo una lista de peticiones desesperadas, que había dejado de ir a misa porque no tenía tiempo, que su relación con Dios se había reducido a un recurso de emergencia, a un botón de pánico que presionaba cuando todo lo demás fallaba. Esto es lo que sucede, queridos amigos, cuando dejamos que nuestros problemas ocupen el lugar de Dios. Nuestra vida espiritual se empobrece, se vuelve utilitaria, se reduce a una transacción. Dios, dame esto y yo haré aquello.
Pero Dios no es un cajero automático celestial. Dios es nuestro Padre, es nuestro Creador. Es aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos. Es aquel que tiene un plan para nuestra vida que supera infinitamente nuestros pequeños planes. Cuando enfocamos nuestra vida en Dios, algo extraordinario comienza a suceder. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, no es que todo se resuelva de la noche a la mañana, sino que nosotros cambiamos. Nuestra perspectiva se transforma. Lo que antes parecía una montaña insuperable, ahora se ve como un obstáculo que puede ser sorteado. Lo que antes nos quitaba el sueño, ahora lo vemos con serenidad, sabiendo que tenemos un Padre que cuida de nosotros, que no nos abandona, que camina con nosotros. Y aquí quiero hacer una distinción importante. Enfocarse en Dios no significa ignorar los problemas, no significa ser irresponsables, no significa cruzarse de brazos y esperar que todo caiga del cielo. No, queridos amigos, enfocarse en Dios significa ordenar correctamente nuestra vida interior. Significa darle a Dios el primer lugar y desde ese primer lugar, desde esa relación fundamental, enfrentar todo lo demás. Es como cuando en un avión hay turbulencia y las luces de emergencia se encienden. La instrucción es clara. Primero póngase su máscara de oxígeno y luego ayude a los demás. ¿Por qué? Porque si usted no puede respirar, no podrá ayudar a nadie. De la misma manera, si su vida espiritual está asfixiada, si Dios no está en el centro dándole aire, dándole vida, dándole fuerza, ¿cómo podrá enfrentar sus dificultades con sabiduría y fortaleza? Recuerdo otro caso, el de un joven llamado Pedro, que vino a verme completamente desesperado por una relación que había terminado. No podía pensar en otra cosa. Su exnovia ocupaba cada rincón de su mente. Se levantaba pensando en ella. Veía sus redes sociales compulsivamente. Analizaba cada mensaje antiguo buscando señales, se culpaba, la culpaba, fantaseaba con escenarios de reconciliación, sufría con imágenes de ella con otra persona. Era un tormento constante y mientras más pensaba en ella, más sufría, más se alejaba a la posibilidad de paz, más se cerraba a la vida que Dios tenía preparada para él. Le pregunté, Pedro, ¿cuánto tiempo dedicas al día a pensar en esta situación? Me miró y me dijo, Padre, prácticamente todo el día. ¿Y cuánto tiempo dedicas al día a estar con Dios, a rezar, a leer la palabra, a la Eucaristía? Bajó la cabeza. Casi nada, Padre. Es que no tengo ganas, es que me siento muy mal, es que no puedo concentrarme. Y ahí está el engaño, queridos amigos. Pensamos que primero debemos resolver nuestros problemas para luego acercarnos a Dios, cuando en realidad es al revés. Primero debemos acercarnos a Dios para poder ver nuestros problemas con claridad y encontrar la fuerza para resolverlos. Le propuse a Pedro un experimento. Durante 30 días, antes de hacer cualquier otra cosa por la mañana, dedicaría 30 minutos a la oración. No oración pidiendo que ella volviera, no oración negociando con Dios, sino oración de entrega, oración de escucha, oración de adoración, simplemente estar con Dios, reconocer su presencia, abrir su corazón a Él, y durante esos 30 minutos, cada vez que el pensamiento de su exnovia apareciera, gentilmente lo devolvería a Dios, a su presencia, a su amor. Al principio fue difícil. Los primeros días me decía que no sentía nada, que era una pérdida de tiempo, que seguía sufriendo igual. Pero le pedí que confiara, que perseverara, y poco a poco algo comenzó a cambiar. No es que dejara de importarle esa relación, no es que el dolor desapareciera completamente, pero empezó a sentir algo que no había sentido en meses: paz. Una paz que no venía de entender por qué había terminado la relación, no venía de tener todas las respuestas, sino que venía de saberse acompañado, de saberse amado por Dios, de saberse sostenido por unas manos más fuertes que las suyas. Y aquí quiero compartirles algo fundamental sobre cómo funciona nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nos enfocamos en un problema de manera obsesiva, nuestro cerebro entra en lo que los psicólogos llaman rumiación. Es como una vaca que mastica y mastica la misma hierba una y otra vez.
Y esa rumiación no solo no resuelve el problema, sino que además nos enferma, genera ansiedad, genera depresión, genera una sensación de impotencia que puede llegar a ser paralizante. Pero cuando cambiamos el foco de nuestra atención hacia Dios, cuando decidimos conscientemente llevar nuestros pensamientos hacia Él, algo cambia en nuestra química cerebral, algo cambia en nuestro estado emocional, algo cambia en nuestra percepción de la realidad. No estoy hablando de autosugestión, no estoy hablando de pensamiento positivo vacío. Estoy hablando de una verdad profundamente espiritual y también profundamente humana. Aquello en lo que nos enfocamos crece en nuestra experiencia. Si nos enfocamos en el miedo crece. Si nos enfocamos en la falta se expande. Pero si nos enfocamos en Dios, su presencia se hace más real, su amor se hace más tangible, su paz se hace más profunda en nuestro corazón. Y esto no es solo una cuestión de sentimientos, es una cuestión de fe, de confianza, de abandono filial en las manos de un Padre que nos ama infinitamente más de lo que nosotros podemos amarnos a nosotros mismos. Santa Teresa de Ávila decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Qué palabras tan poderosas, tan liberadoras, tan ciertas. Pero déjenme ser honesto con ustedes, no es fácil hacer este cambio. Nuestra naturaleza humana, especialmente cuando estamos sufriendo, tiende a obsesionarse con el dolor, a darle vueltas y vueltas, a buscar explicaciones, a intentar controlar lo que no podemos controlar. Y en cierto modo, esto es comprensible. El dolor llama nuestra atención, exige nuestra atención, es como una alarma que suena constantemente. Pero aquí está el problema. Si solo atendemos la alarma sin atender la causa profunda, si solo nos enfocamos en el dolor, sin enfocarnos en la fuente de sanación, nunca encontraremos verdadera paz. He visto personas que han pasado años en terapia, y no estoy en contra de la terapia, es más, creo que puede ser muy útil, pero he visto personas que han gastado fortunas en terapia, que han leído todos los libros de autoayuda, que han probado todas las técnicas de manejo del estrés, y siguen igual de angustiadas. ¿Por qué? Porque han olvidado la dimensión espiritual de su ser, porque han dejado a Dios fuera de la ecuación. Y sin Dios, queridos amigos, podemos tener herramientas, podemos tener técnicas, podemos tener comprensión intelectual, pero nos faltará lo esencial. Nos faltará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos faltará esa fortaleza que viene de lo alto. Nos faltará ese amor que sana desde dentro. Volvamos por un momento a María, la mujer de los problemas económicos. Después de nuestra conversación, ella decidió hacer un cambio radical, no en su situación externa, porque esa no cambió de inmediato, sino en su enfoque interno. Comenzó cada día con media hora de oración, no pidiendo dinero, no rogando por soluciones, sino simplemente estando con Dios, agradeciéndole por lo que tenía, pidiéndole perdón por haber puesto sus preocupaciones por encima de Él, ofreciéndole su día, sus dificultades, sus miedos, y algo hermoso comenzó a suceder. Primero, encontró paz. Una paz que no dependía de su cuenta bancaria, una paz que venía de saberse hija de Dios, de saberse cuidada por Él. Y desde esa paz comenzó a ver cosas que antes no veía. Vio una oportunidad de trabajo que antes había pasado por alto. Vio la generosidad de una vecina que le ofreció ayuda. Vio maneras de economizar que antes no había considerado. Y poco a poco, no de manera mágica, pero sí de manera real, su situación comenzó a mejorar. ¿Por qué? Porque cuando nuestro corazón está en paz, cuando nuestra mirada está clara, cuando confiamos en Dios, tomamos mejores decisiones, vemos mejor las oportunidades, actuamos con más sabiduría y prudencia. Esto es lo que yo llamo la verdadera ley de atracción, no la versión superficial que venden algunos libros, no la idea de que si piensas en algo intensamente el universo te lo dará.
sino algo mucho más profundo y verdadero. Cuando ordenamos nuestra vida interior con Dios en el centro, cuando vivimos desde la fe y no desde el miedo, cuando confiamos en la providencia divina, mientras hacemos nuestra parte con responsabilidad, las cosas comienzan a ordenarse a nuestro alrededor. No porque tengamos un poder mágico, sino porque Dios actúa en nuestra vida de maneras que muchas veces ni siquiera percibimos, porque nuestra disposición interior cambia nuestra manera de ver y de actuar, y eso cambia los resultados que obtenemos. San Ignacio de Loyola tenía una máxima maravillosa: actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Aquí está el equilibrio perfecto. No es pasividad, no es cruzarse de brazos y esperar que Dios lo haga todo. Es responsabilidad activa, es esfuerzo real, es trabajo concreto, pero todo ello sostenido por la confianza en que Dios es quien realmente obra, Dios es quien realmente provee, Dios es quien realmente sostiene nuestra vida. Y Pedro, el joven del corazón roto, ¿qué pasó con él? Después de esos 30 días de oración diaria, me dijo algo que nunca olvidaré: Padre, sigo sin entender por qué terminó esa relación, sigo teniendo momentos en que la extraño, pero ya no me define, ya no me consume. He descubierto que hay algo mucho más grande que ese amor, y es el amor de Dios, y desde ese amor puedo mirar todo lo demás con otros ojos. Y efectivamente, con el tiempo, Pedro no solo sanó su corazón, sino que creció como persona, se fortaleció en su fe, y eventualmente encontró una relación mucho más sana, mucho más madura, porque él mismo se había convertido en alguien más sano y más maduro. Ahora, quiero hablarles de algo que puede resultar incómodo, pero que es necesario decir. Cuando estamos enfocados en nuestros problemas, cuando vivimos obsesionados con nuestras dificultades, hay un elemento de egocentrismo que debemos reconocer. No lo digo para juzgar, lo digo para iluminar. Cuando todo gira alrededor de mi dolor, de mi problema, de mi necesidad, he puesto mi yo en el centro del universo. Y un yo en el centro es un yo que sufre, porque no estamos diseñados para ser el centro, estamos diseñados para que Dios sea el centro. Piensen en los niños pequeños. Un niño pequeño cree que el mundo gira a su alrededor. Cuando tiene hambre, todos deben atenderlo. Cuando está incómodo, todos deben resolverlo. Y esto es natural en un bebé, pero si un adulto vive así, si un adulto cree que todo debe girar alrededor de sus necesidades, de sus deseos, de sus problemas, ese adulto será profundamente infeliz. Porque la realidad es que no somos el centro, y pretender serlo es una batalla perdida que solo genera frustración y sufrimiento. Pero cuando ponemos a Dios en el centro, cuando reconocemos que Él es el Señor, y nosotros somos sus hijos, cuando aceptamos que su plan es mejor que el nuestro, cuando confiamos en que Él sabe lo que hacemos, necesitamos mejor que nosotros mismos, algo se libera en nuestro interior. Ya no tenemos que cargar con el peso de ser el centro, ya no tenemos que tener todas las respuestas, ya no tenemos que controlar todo. Podemos descansar, podemos confiar. Podemos vivir con esa libertad interior que solo viene de sabernos sostenidos por algo más grande que nosotros. Y aquí viene una paradoja hermosa. Cuando dejamos de enfocarnos obsesivamente en nuestros problemas y nos enfocamos en Dios, los problemas no necesariamente desaparecen, pero nosotros nos volvemos más capaces de manejarlos. Es como si al darle a Dios el primer lugar, Él nos diera a cambio una fortaleza que no teníamos, una claridad que no poseíamos, una paz que no podíamos fabricar por nosotros mismos. He conocido personas que han enfrentado enfermedades terribles, pérdidas devastadoras, situaciones humanamente insoportables, y sin embargo han irradiado paz. No porque fueran superhéroes, no porque no sintieran dolor, sino porque habían aprendido a vivir desde Dios, a sostenerse en Él, a encontrar en Él su roca firme. Y esa roca los mantenía de pie cuando todo lo demás se derrumbaba. Recuerdo especialmente a una mujer mayor que conocí en un hospital, estaba muriendo de cáncer. Tenía dolores terribles, había perdido su cabello por la quimioterapia, estaba en una cama de hospital lejos de su hogar. Y sin embargo, cada vez que la visitaba, me recibía con una sonrisa. No una sonrisa falsa, no una sonrisa de negación,
sin una sonrisa genuina, profunda, llena de paz. Un día le pregunté, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes tener esta paz en medio de tanto sufrimiento? Y me respondió algo que jamás olvidaré. Padre, mi enfermedad es real, mi dolor es real, pero Dios es más real. Y cuando paso tiempo con Él cada mañana, cuando le ofrezco mi día, cuando le digo que confío en Él, pase lo que pase, Él me llena de una paz que no puedo explicar. No es que no sufra, es que no sufro sola. No es que no tenga miedo, es que hay algo más fuerte que el miedo, y es su amor. Esa mujer me enseñó más sobre la fe que muchos libros de teología. Me mostró lo que significa realmente enfocarse en Dios y no en los problemas. No ignoraba su enfermedad, no negaba su situación, pero no permitía que eso fuera lo único que definiera su vida. Dios era más grande que su cáncer, Dios era más real que su dolor, y desde esa convicción vivía cada día con dignidad, con esperanza, con paz. Y esto es lo que yo deseo para cada uno de ustedes, queridos amigos. No que no tengan problemas, porque los problemas son parte de la vida en este mundo caído. No que todo sea siempre fácil, porque la cruz es parte del camino cristiano, sino que aprendan a vivir desde Dios, a sostenerse en Él, a encontrar en Él su centro, su paz, su fortaleza. Que cuando vengan las dificultades, y vendrán, no se hundan en ellas, sino que eleven su mirada hacia aquel que tiene poder sobre todas las cosas. Ahora bien, alguien podría decir, pero Padre, eso suena muy bonito en teoría, pero ¿cómo se hace en la práctica? Cuando estoy angustiado, cuando estoy preocupado, cuando el problema es tan grande que no puedo pensar en otra cosa, ¿cómo hago ese cambio de enfoque?